Hola, hola, mis amantes del romance y del drama turco. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un atracón de emociones porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encantan: películas turcas de amor que están arrasando en Netflix. Sí, has escuchado bien. Netflix se ha convertido en un paraíso para los que suspiramos con historias de amor complicadas, personajes apasionados y paisajes que te roban el aliento. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a mi canal. Aquí encontrarás reseñas de películas y series, recomendaciones personalizadas, análisis de personajes y todo lo que necesitas para estar al día con el mundo del entretenimiento. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí una vez más. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque siempre estoy trayendo lo mejor para ustedes. Hoy nos sumergiremos en el fascinante universo de las películas turcas románticas que están causando furor en Netflix. Prepárense para enamorarse, reír, llorar y, por supuesto, suspirar con estas joyas cinematográficas que nos transportan a tierras lejanas y nos recuerdan el poder del amor. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. La primera película de la que quiero hablarles es una que me robó el corazón desde el primer momento: Amas. Esta película nos presenta la historia de Defne y Can, dos jóvenes que se conocen de una manera muy peculiar. Defne es una joven soñadora, algo ingenua pero con un gran corazón, que trabaja en una floristería. Can, por otro lado, es un fotógrafo reconocido, un alma libre que viaja por el mundo capturando momentos únicos. El destino los une cuando Can llega a la floristería de Defne en busca de inspiración. La química entre ellos es innegable desde el principio, pero sus mundos son tan diferentes que la relación parece destinada al fracaso. ¿Podrá el amor superar las barreras que los separan? Lo que me encantó de Amas es la forma en que aborda el tema del amor desde una perspectiva realista y honesta. No es el típico cuento de hadas donde todo es perfecto. Aquí vemos las dudas, los miedos, los sacrificios y las renuncias que implica una relación. Además, la fotografía de la película es simplemente espectacular. Cada escena está cuidadosamente elaborada para transmitir emociones y crear una atmósfera mágica. Los actores principales, Burcu Biricik y Bahar Arduk, tienen una química increíble que hace que la historia sea aún más creíble y conmovedora. Si buscas una película que te haga reflexionar sobre el amor verdadero y te deje con una sonrisa en el rostro, definitivamente tienes que ver Amas. ¿Profundicemos un poco más en Amas? La película destaca por su guión inteligente, que evita los clichés comunes del género romántico. En lugar de presentar un romance idealizado, la película muestra las dificultades y los desafíos que enfrenta una pareja cuando proviene de mundos diferentes. Defne, con su vida tranquila y sus sueños sencillos, se ve atraída por la personalidad aventurera y el espíritu libre de Can. Can, por su parte, encuentra en Defne la estabilidad y la calidez que tanto anhelaba en sus viajes. Sin embargo, la diferencia en sus estilos de vida y sus prioridades crea tensiones y conflictos. Can debe decidir si está dispuesto a renunciar a su libertad y establecerse con Defne, mientras que Defne debe aprender a confiar en Can y aceptar su estilo de vida nómada. La película plantea preguntas importantes sobre el amor, el compromiso y el sacrificio, y nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en una relación. Además de la historia de amor principal, Amas también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Los personajes secundarios, como los amigos y familiares de Defne y Can, añaden profundidad y complejidad a la trama. Sus historias personales se entrelazan con la historia principal, creando un retrato completo y realista de la vida en Turquía. No podemos olvidar mencionar la increíble banda sonora de la película, que complementa perfectamente la atmósfera romántica y emotiva. Las canciones seleccionadas para la película son cuidadosamente elegidas para transmitir las emociones de los personajes y crear una conexión más profunda con el público. La siguiente película en mi lista es Jam Dakal. Esta es una historia que te tocará el alma. Cuenta la vida de Emir, un joven exitoso y adicto al trabajo que parece tenerlo todo. Sin embargo, en el fondo se siente solo y vacío. Un día, conoce a Elif, una joven alegre y espontánea que le muestra un mundo lleno de color y posibilidades. Elif tiene una enfermedad terminal y sabe que le queda poco tiempo de vida, pero decide vivir cada momento al máximo. Emir se enamora perdidamente de Elif y juntos construyen una relación intensa y llena de amor. Jam Dakal es una película que explora temas profundos como la vida, la muerte, el amor y la importancia de vivir el presente.
Lo que hace que Jam Dakal sea tan especial es la forma en que aborda el tema de la enfermedad terminal. No es una película sensacionalista ni melodramática, sino una historia honesta y conmovedora sobre cómo el amor puede transformar nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. La actuación de Alar Ertuğrul y Meri Caral es simplemente magistral. Logran transmitir la alegría, el dolor, la esperanza y la desesperación de sus personajes de una manera tan auténtica que te sientes conectado a ellos desde el primer momento. Prepárense para llorar a mares, pero también para reflexionar sobre el verdadero significado de la vida. Esta película te dejará una huella imborrable en el corazón. Jam Dakal es mucho más que una simple historia de amor. Es una meditación sobre la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar cada momento. La película nos recuerda que el tiempo es limitado y que debemos aprovecharlo al máximo, rodeándonos de las personas que amamos y persiguiendo nuestros sueños. Emir, al principio, es un personaje frío y distante, centrado únicamente en su carrera profesional. La llegada de Elif a su vida lo cambia por completo. Elif le enseña a disfrutar de las pequeñas cosas, a conectar con sus emociones y a valorar las relaciones personales. A través de su amor por Elif, Emir descubre el verdadero significado de la felicidad. Elif, a pesar de su enfermedad, irradia alegría y optimismo. Ella se niega a dejarse vencer por el sufrimiento y decide vivir cada día como si fuera el último. Su actitud inspiradora contagia a Emir y lo ayuda a superar su miedo a la vulnerabilidad. La relación entre Emir y Elif es un ejemplo de amor incondicional. Se apoyan mutuamente en los momentos difíciles, comparten risas y lágrimas, y construyen recuerdos inolvidables. Su amor trasciende las barreras de la enfermedad y la muerte, y se convierte en un legado de esperanza y fe. La película también destaca por su impresionante cinematografía. Las escenas están rodadas con una sensibilidad y una belleza que realzan la emotividad de la historia. La banda sonora, al igual que en Amas, es fundamental para crear la atmósfera adecuada y conectar con el público a un nivel emocional más profundo. Ahora vamos con una película un poco más ligera, pero igual de encantadora, Aşk Tesadüfleri Sever. Esta película nos cuenta la historia de Özgür y Deniz, dos personas que están destinadas a encontrarse. Desde que nacieron, sus vidas han estado entrelazadas por una serie de coincidencias inexplicables. Se conocen de niños, se reencuentran en la adolescencia y se vuelven a cruzar en la edad adulta. Sin embargo, el destino parece estar en contra de su relación. Siempre hay algo que los separa, ya sea la distancia, el tiempo o las circunstancias. ¿Lograrán Özgür y Deniz superar todos los obstáculos y estar juntos al final? Aşk Tesadüfleri Sever es una película que celebra el poder del destino y la magia de las coincidencias. Es una historia romántica y entretenida que te hará creer en el amor verdadero. La película está muy bien hecha, con una banda sonora preciosa y una dirección impecable. Los actores principales, Mehmet Günsur y Belçin Bilgin, tienen una química muy natural que hace que la historia sea aún más creíble. Si buscas una película que te haga sonreír, suspirar y creer en el poder del destino, no te pierdas Aşk Tesadüfleri Sever. Esta película es una oda al destino, a esas conexiones invisibles que unen a las personas, a pesar del tiempo y la distancia. Desde su nacimiento, Özgür y Deniz están unidos por una serie de eventos fortuitos, coincidencias que parecen orquestadas por una fuerza superior. El espectador se convierte en testigo de cómo sus vidas se cruzan una y otra vez, en diferentes etapas, como si estuvieran destinados a estar juntos. La película juega con la idea de que el amor verdadero está predestinado, que hay personas en el mundo con las que estamos inevitablemente conectados. Sin embargo, también explora la importancia del libre albedrío y la capacidad de elegir nuestro propio camino. A pesar de las coincidencias que los unen, Özgür y Deniz deben tomar sus propias decisiones y superar los obstáculos que se interponen en su relación. Aşk Tesadüfleri Sever no solo es una historia de amor, sino también un retrato de la sociedad turca a lo largo de varias décadas. La película nos muestra la evolución del país a través de la vida de sus personajes, desde la infancia en los años 70 hasta la edad adulta en el siglo XXI. La banda sonora es otro de los puntos fuertes de la película. Las canciones seleccionadas para la banda sonora son un reflejo de la época en la que se desarrolla la historia y contribuyen a crear una atmósfera nostálgica y romántica. Otra joya que no pueden dejar pasar es Eksi El Malar. Esta película, dirigida y protagonizada por Yılmaz Erdoğan, nos traslada a la Turquía rural de los años 70 y nos cuenta la historia de Aziz Özay, el respetado alcalde de un pequeño pueblo.
Aziz es un hombre severo y autoritario que tiene 3 hermosas hijas, Muazzez, Turkan y Safiye. Las 3 hermanas son muy diferentes entre sí, pero todas comparten un secreto: están enamoradas del mismo hombre. La película explora las complejas relaciones entre padre e hijas, los secretos familiares y los conflictos generacionales en un contexto social y político turbulento. Ex y el Malar es una película que te sorprenderá por su belleza visual, su guión inteligente y sus actuaciones impecables. La película está llena de simbolismo y metáforas que invitan a la reflexión. Además, la banda sonora es simplemente maravillosa. Yılmaz Erdoğan logra crear una atmósfera mágica y nostálgica que te transporta a otra época. Si buscas una película que te haga pensar, sentir y reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas, Ex y el Malar es una excelente opción. Aunque no es puramente romántica, el amor, en sus diversas formas, es un hilo conductor fundamental de la historia. Ex y el Malar se distingue por su complejidad narrativa y su rica simbología. La película no se limita a contar una simple historia de amor, sino que profundiza en las relaciones familiares, los roles de género y las tensiones sociales en la Turquía rural de los años 70. Aziz Ozay, el patriarca de la familia, es un hombre autoritario y tradicional que ejerce un control férreo sobre sus hijas. Su actitud opresiva sofoca la individualidad de las jóvenes y las obliga a vivir bajo sus reglas. Las 3 hermanas, a pesar de sus diferencias, comparten un anhelo de libertad y una necesidad de romper con las convenciones sociales. El amor en Ex y el Malar se presenta de múltiples formas: el amor paternal, el amor filial, el amor romántico y el amor prohibido. Cada uno de estos tipos de amor está marcado por las limitaciones y los conflictos de la época. La película también explora temas como la represión sexual, la hipocresía social y la lucha por la emancipación femenina. A través de la historia de las hermanas Ozay, Ex y el Malar nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en una sociedad patriarcal y la importancia de luchar por sus derechos. Visualmente, la película es un deleite. Los paisajes de la Turquía rural están retratados con una belleza impresionante, y la dirección de arte recrea a la perfección la atmósfera de los años 70. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y evocadoras, complementa a la perfección la emotividad de la historia. Finalmente, quiero recomendarles Organ Aysiler, Sazan Sarmal. Esta película, aunque es una comedia de acción, tiene un toque de romance que la hace aún más atractiva. Asm Noyan y su banda de estafadores regresan a la pantalla grande con una nueva aventura. Esta vez se encuentran enredados en un plan para estafar a un joven rico y enamorado. Sin embargo, las cosas se complican cuando la banda empieza a desarrollar sentimientos por sus víctimas. La película es una mezcla de humor, acción, romance y crítica social que te mantendrá entretenido de principio a fin. Organ Aysiler, Sazan Sarmal es una película que te hará reír a carcajadas, pero también te hará reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la lealtad. La película está muy bien hecha, con un ritmo ágil y un guión ingenioso. Los actores principales, Tolga Çevik y Ezgi Mola, tienen una química increíble que hace que la historia sea aún más divertida. Si buscas una película que te haga pasar un buen rato y te saque una sonrisa, no te pierdas Organ Aysiler, Sazan Sarmal. El romance, aunque no es el foco principal, añade una capa extra de complejidad y emoción a la trama. Esta película se desmarca un poco del melodrama romántico turco tradicional y ofrece una propuesta más fresca y divertida. Aunque el amor no es el tema central, sí juega un papel importante en el desarrollo de la trama. La película sigue las peripecias de Asm Noyan, un carismático estafador, y su banda de delincuentes. En esta ocasión, su objetivo es engañar a un joven rico y enamorado. Sin embargo, los planes de la banda se complican cuando algunos de sus miembros empiezan a desarrollar sentimientos por sus víctimas. El romance en Organ Aysiler, Sazan Sarmal, se presenta de forma inesperada y a menudo cómica. Los estafadores, acostumbrados a manipular a las personas, se ven sorprendidos por la sinceridad y la bondad de sus víctimas. Esta situación genera situaciones hilarantes y al mismo tiempo plantea preguntas sobre la moralidad y la ética. La película también incluye elementos de crítica social, satirizando la superficialidad y la codicia de la sociedad moderna. A través de las desventuras de la banda de estafadores, Organ Aysiler, Sazan Sarmal nos invita a reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida. El ritmo ágil y el humor inteligente de la película la convierten en una opción ideal para pasar un buen rato.
Las actuaciones del reparto, especialmente las de Tolga Cevic y Ezhimola, son simplemente brillantes. Y ahí lo tienen, mis queridos cinéfilos. 5 películas turcas de amor que están arrasando en Netflix y que no se pueden perder. Desde dramas conmovedores hasta comedias románticas, hay algo para todos los gustos. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver estas películas. Para recapitular, hemos hablado de Amas, una historia de amor realista y conmovedora, Jam Dakal, un drama que te tocará el alma, Aşk Tesadüfleri Sever, una celebración del destino y las coincidencias, Ex y el Malar, una película visualmente impactante que explora las relaciones familiares y los secretos, y Organ Aysiler, Sazan Sarmal, una comedia de acción con un toque de romance. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuáles de estas películas ya han visto y cuáles les gustaría ver. Déjenme sus comentarios abajo. También me gustaría saber si tienen alguna otra recomendación de películas turcas que les hayan gustado. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y de buenas películas. Adiós.